Buenas noches, les saluda Gina Guaitaya, asesora del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización, farmacología clínica en grandes especies, que estará a cargo del ingeniero David Silva. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente los solicite. Para aquellos participantes que quieran solicitar la clase grabada, más el material de estudio y la certificación, lo van a poder realizar a los números que vamos a fijar en el chat. De cualquier duda, consulta, el ponente podrá responder al final de la clase. Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Le doy el pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, eh, este, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingomarí, en el departamento de Huánuco, en Perú. Esta noche vamos a hablar sobre todo lo que está referido al tema de antimicrobianos, antifúngicos y antiparasitarios, ¿no? En grandes especies. Bueno, y es muy bonito que ustedes vayan conociendo cuál es la finalidad de cada uno de estos, de estos principios activos para poder saber cuál es el que se va a utilizar de acuerdo a las necesidades y la presencia de enfermedades, ¿no? Los antimicrobianos, también conocidos como antibióticos, los antifúngicos y los antiparasitarios, ¿no? Los antimicrobianos o antibióticos están destinados para el tratamiento de bacterias, ¿no? Microorganismos como son las bacterias. Los antifúngicos, en este caso, para todo lo que está referido a los hongos. Y los antiparasitarios a los parásitos que podamos tener, ya sean internos o externos, ¿no? Cada uno de ellos tienen un tipo, como una clasificación. Eso vamos a ir viendo. Lo que nos interesa esta noche saber es más o menos cómo va funcionando, cómo es o qué es lo que va a ser un antibiótico, independientemente del principio activo, pero el antibiótico tiene una finalidad, ¿no? Tiene una finalidad. La importancia del uso de los antimicrobianos, antifúngicos y antiparasitarios en grandes especies. ¿Para qué nos sirve? ¿No? Esto, cualquiera de estos tres, se utiliza en la medicina veterinaria. Estos son fármacos que se utilizan en la medicina veterinaria. Y les venía diciendo, en el caso de los antimicrobianos o antibióticos es para hacer tratamientos de enfermedades que sean de tipo bacteriana. Los antifúngicos, aquellas enfermedades o problemas que se puedan presentar con por culpa de los hongos. Y los antiparasitarios, en este caso, son todos aquellos que nos sirven para controlar, en este caso, parásitos, ya sean internos como externos, que el animal puede ir adquiriendo de acuerdo a cómo se va alimentando, a cómo va consumiendo agua, ¿no? Entonces, para ello es que se utiliza en la medicina veterinaria para tratar y prevenir estas infecciones, sobre todo en grandes especies, ¿no? Como animales y también no solamente en grandes animales, sino también en animales de granja o en animales o en ganado, ¿no? Estas sustancias son fundamentales para mantener la salud y el bienestar de los animales y a su vez nos ayuda a garantizar la seguridad de productos alimenticios de origen animal. La intención de todo esto, bueno, la intención de esta noche es de que ustedes vayan conociendo cuál es la funcionalidad, cómo más o menos actúan, ¿no? Cada uno de estos productos veterinarios. Eh, es importante también que ustedes entiendan que por el tiempo, esto, digamos que tratamos de resumir un poco para que ustedes
al menos puedan tener la base teórica, ¿no? La base teórica para que puedan al menos este, poder diferenciar un problema y saber qué utilizar de productos farmacológicos. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, en la formación profesional llevamos un curso que se llama farmacología. Es un curso que dura eh, todo un semestre, 4 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, donde nosotros vamos aprendiendo poco a poco la utilización de estos de manera independiente, ¿no? Entonces, vamos a dar los principios básicos y la importancia que tiene cada uno de ellos. El uso de los antibióticos, en este caso, o los antimicrobianos, ¿no? ¿Qué vamos a tener en el caso es el uso, ¿no? Vamos a ver el uso en primer lugar. ¿Para qué se utiliza? Los antimicrobianos o antibióticos, ¿no? Se utilizan para tratar infecciones a nivel bacteriano, ¿no? En animales. Entonces, cualquier problema que se presente por una enfermedad infecciosa causada por bacterias, los antibióticos van a ser, en este caso, nuestro aliado para poder controlar y evitar de que nuestro animal empeore y podamos recuperar. Y la intención básicamente es tal vez nosotros como ingenieros no llegar a este nivel, pero obviamente muchas veces es inevitable, ¿no? Y una vez que llegamos a este nivel, lo que nosotros tenemos que saber es cómo se puede administrar, cuál es la forma profiláctica y terapéutica de hacer la utilización de esto. Cuando hablamos profiláctica, estamos hablando de que nosotros podamos hacer un uso adecuado con una limpieza, evitando en lo posible de que se haga un proceso de complicación, ¿no? Y terapéutica porque es parte de una terapia que se tiene que cumplir o parte de un tratamiento que se tiene que cumplir de un periodo de tiempo, ¿no? Los antimicrobianos, dependiendo el principio activo, los tratamientos pueden variar de entre 3 a 7 días aproximadamente, ¿no? Dependiendo cuál es el proceso inflamatorio que se está presentando. Para ello es importante tener un diagnóstico certero para poder hacer la utilización de antimicrobianos o antibióticos, ¿no? ¿Qué, qué antimicrobianos podemos utilizar o qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en este caso las familias de las penicilinas, ¿no? Y dentro de la familia de las penicilinas tenemos 6 generaciones, ¿no? La penicilina como tal, que vendría a ser, digamos, la base, de ahí van aumentando, obviamente, de acuerdo al grado de complejidad que se va generando. En el caso de las penicilinas, hay algunas que funcionan muy bien a ciertos tratamientos específicos. Por ejemplo, la amoxicilina, que trabaja muy bien a nivel de sistema respiratorio, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en este caso, las, también la amoxicilina funciona muy bien, no solamente a nivel de sistema respiratorio, sino también a nivel del sistema reproductor de manera local, cuando se hace tratamientos, lavados a manera interna del sistema reproductor, ¿no? De ahí, por ejemplo, la última generación que vendría a ser la gentamicina, y la gentamicina es dentro de las penicilinas lo más fuerte que vamos a encontrar, y este sí va a arrasar con todo, este sí es de amplio espectro, por decir, ¿no? Podemos ver la ceftriaxona, que también en este caso es de cuarta generación y nos puede ayudar también en procesos de manera general, así como la gentamicina, ¿no? Obviamente la ceftriaxona son mucho más leves, por así decirlo. La gentamicina es lo más fuerte dentro de las penicilinas, ¿no? Vamos a encontrar las tetraciclinas, la familia de las tetraciclinas, la tetraciclina como tal, la oxitetraciclina, ¿no? Vamos a encontrar las cefalosporinas, entre otros. Hay un sinnúmero de antibacterianos que nosotros podemos utilizar. Pueden ser de amplio espectro como pueden ser de tipo
específico. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Esto es fundamental. Las consideraciones es el uso prudente que tenemos que utilizar de antibióticos o antimicrobianos. Es esencial para poder prevenir la resistencia bacteriana y garantizar la eficiencia a largo plazo. Había un tiempo que se volvió, como decimos hoy en día, viral, ¿no? Se volvió, yo lo llamé una moda, porque se empezaba a utilizar cualquiera de estos principios activos, pero eh, con un valor agregado que era larga acción. De ser de larga acción, se cambiaba el excipiente, se hacía que el excipiente haga que el producto pueda durar un periodo de 3 a 5 días en el cuerpo del animal y a nosotros nos evitaba estar teniendo que estar haciendo tratamientos, sobre todo en animales grandes, ¿no? Nos favorecía porque sí, el excipiente nos daba esa facilidad, hacía que se metabolice de acuerdo a la necesidad, pero también empezó a surgir inconvenientes y uno de ellos era justamente la resistencia que se generaba. Había animales que si bien es cierto, tenían un metabolismo rápido que normalmente el producto les podía durar un par de días. Al tercer día ya necesitaba nuevamente una aplicación. Como había animales que el metabolismo era mucho más lento, así que tranquilamente podría estar el antibiótico hasta 3, 4 días, ¿no? Entonces, empecé yo un tiempo a trabajar con esto, pero me di cuenta de que teníamos un problema grande, de que no se adaptaba al tratamiento, a un tratamiento real. Porque muchas veces yo daba las consideraciones para un tratamiento a nivel de antibióticos, pero sucedía de que como era de larga acción, simplemente, no, ahí dice que son 5 días. Ya no, ya si me dijiste 3, ya, con una sola puesta es suficiente. Pero la complicación venía después, porque la enfermedad ya venía con mucha más fuerza. Utilizamos el antibiótico, no teníamos respuesta. ¿Por qué? Porque se había generado justamente un proceso de resistencia. Y los procesos de resistencia se generan por el uso inadecuado de los productos. Tenemos que ser responsables al utilizar los productos antimicrobianos. Tenemos que respetar lo que dice la posología de los productos para poder de esta manera hacer de que funcione bien. No hay medicamento malo. El medicamento es bueno, obviamente, si es, como decimos nosotros, el original. El medicamento es bueno, si es original. Si está adulterado, obviamente ya no va a tener la misma eficiencia. Pero si es el original, es bueno. Los que fallamos somos nosotros, porque no hacemos un uso adecuado de los productos. Y al no hacer un uso adecuado, lo que va a generar es que justamente al momento de hacer un tratamiento, no voy a tener una respuesta positiva. Acá, por ejemplo, podemos ir categorizando, ¿no? De acuerdo al tipo de uso que se tiene, ¿ya? De acuerdo al tipo de uso. Por ejemplo, tenemos la categoría A que nos dice evitar el uso. O sea, estos se usan única y exclusivamente en un caso sumamente extremo, porque estos productos ya son, digamos que, muy, muy fuertes y que se ha visto de que su utilización puede causar problemas secundarios en un animal, ¿no? Como son las capas, carbapenems u otros penems, ¿no? Los lipopéptidos, los fosfinicinas, ¿no? Las cefalosporinas de última generación, no todas las cefalosporinas, solo las de última generación, ¿no? Los glipéptidos, las glicininas, ¿no? Los monobactinas, aminobactinas penicilinas. Entonces, todo lo que vemos en la categoría A son productos que no se debería o no, ya no se utiliza. Van saliendo poco a poco del mercado. Hay por ahí algunos remanentes. Esto ya se debería utilizar en un caso extremo, por decirlo así, ¿no? Que no sería, digamos, muy frecuente. Vamos a ver las cefalosporinas, por ejemplo, en categorías de restringir, es decir, de que se puede utilizar, obviamente, de una manera responsable. ¿Sí? Si lo utilizamos de una manera correcta, adecuada,
responsable, no vamos a tener problemas secundarios. Y ahí están las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ¿no? Las policinas y las quilonas, ¿no? Los antibióticos, que sí se puede utilizar, pero que tenemos que tener mucho cuidado para evitar problemas secundarios. Y la categoría C, que en este caso serían las que tenemos que tener ciertas precauciones, ¿no? Que son los aminoglucidos, los aminopepsidinas combinadas con balactanasas, ¿no? Las anfenoquinalas, las refinesinas, las cefalosporinas de primera y segunda generación, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Ya? Eso tenemos que tener ahí mucho cuidado. Cuando hablamos, por ejemplo, de primera, segunda generación de la cefalosporina, por ejemplo, hablamos en el caso de la primera generación de cefalosporinas, hablamos de la cefadendrina, de la cefalexina, de la cefalodroxina. De la segunda generación estamos hablando de cefaltror, cefuroxina, cefapril, lambrofel. De tercera generación, septimina, ceficina, sepdimir, septosona, ¿no? De quinta generación, de cuarta generación, perdón, cefalprins, cefalporona, cefalporina, cefalopam, son productos, son los principios activos, ¿no? Entonces, ahí se tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La cefalexina, ¿no? La cefalexina. Las cefalosporinas son parte de las familias de las penicilinas, pero ellos también se dividen en generaciones, ¿no? Entonces, la primera generación no vamos a tener ningún inconveniente porque digamos que son las menos nocivas, pero conforme se va avanzando eh, por generación, la generación se va haciendo más amplia y ya se puede llegar a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque los antibióticos son cada vez más fuertes. Por decir, si yo utilizo una cefalosporina de tercera generación, que todavía está por ahí en uso restringido, ya, yo usé una cefalosporina de tercera generación y después a un siguiente tratamiento bajo una cefalosporina de primera generación, esa cefalosporina de primera generación ya no me va a hacer efecto. Ya creé digamos, ya creé la resistencia. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Y la categoría de prudencia, que miren, a pesar de que se puede utilizar, se tiene que tener cierta prudencia, ¿no? Dentro de ellos vamos a encontrar antibacterianos esteroideos, las sulfamidas, que vamos a encontrar las penicilinas, ¿no? Vamos a encontrar las tetraciclinas, las cilinas. Entonces, son los que se utilizan con mayor frecuencia. Son los que se utilizan literalmente el término casi siempre, ¿no? Son los que se utiliza casi siempre. ¿Por qué? Porque son los que no son tan nocivos para el animal, ¿sí? Pero lo importante, independientemente de si ustedes se dan cuenta, hay un sinnúmero de antibióticos, ¿sí? Hay un sinnúmero de antibióticos. Pero independientemente de qué categoría lo utilices, lo importante es utilizarlo con responsabilidad. Si no, vamos a tener inconvenientes. Y obviamente cada laboratorio tiene una forma de presentación para cada uno de sus productos. Por acá tenemos un laboratorio, ¿no? Por acá tenemos otro y cada uno tiene su presentación, ¿no? Cada uno su forma de presentar. Las penicilinas siempre se van a presentar de esta manera, así sea penicilina sola o penicilina con streptomicina, se van a presentar con una sustancia líquida y una sustancia en polvo, las cuales se tienen que unir para generar el producto. Mientras no esté unido, no hay ningún problema. Cuando ya se mezcló, ya se combinó, ya tenemos que hacer la utilización lo más rápido posible para evitar que vaya perdiendo eficacia, vaya perdiendo. En el caso de las enrofloxacinas, ya viene el producto líquido,
viene el producto líquido. No es un líquido tipo agua, es un líquido bastante aceitoso. Hay que saber el proceso de manipulación, ¿no? Para poder hacer un adecuado manejo y no lastimar al animal. Tenemos las oxitetraciclinas, tenemos el tulucin, que viene a ser en este caso, por ejemplo, este antimicrobiano, el tulucin, son muy buenos es muy bueno y especial de larga acción, es un inconveniente. Yo no suelo usar hoy en día ya productos de larga acción, justamente para poder hacer un tratamiento adecuado y personalmente desde que tomé la decisión de no tomar o no utilizar ya de larga acción, me va mucho mejor en mis tratamientos, tengo un control adecuado de los tratamientos, lo que me permite poder monitorear de la mejor manera posible, ¿no? Lo otro es el uso de los antifúngicos. Los antifúngicos hemos ido viendo que son problemas que se van a generar a partir de la presencia de hongos, ¿no? Los antifúngicos se emplean para infecciones que se generan, en este caso, infecciones fúngicas, es decir, hongos. Las infecciones por hongo pueden afectar a nivel de piel, la pezuña y algunas otras partes del cuerpo. En las pezuñas es lo más frecuente que vamos a tener. Normalmente se utiliza productos que son de tipo tópico, ¿no? De tipo tópico. En algunos casos, los antifúngicos ya vienen combinados con antibióticos, ¿sí? De esta manera, lo que se busca es hacer un tratamiento sistémico y topical, es decir, a nivel de donde se encuentra el problema de los hongos. ¿Qué productos vamos a encontrar? En este caso, como principios activos, la afoteresina, azoles como el fluconazol, entre otros, ¿no? Los azoles son los más utilizados, el fluconazol, el clotimazol, etcétera, etcétera, ¿sí? Son los más utilizados. Esto pueden venir en líquido como pueden venir en tipo crema. Va a depender obviamente de la presentación que tenga en este caso el laboratorio, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? La duración y la dosis del tratamiento debe ajustarse de manera adecuada y es importante tener en cuenta posibles efectos secundarios. Si nos vamos dando cuenta, estos son productos farmacológicos que se tienen que utilizar de manera muy responsable, incluyendo los antiparasitarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar de que estos agentes patógenos generen resistencia al momento no generen resistencia al momento de utilizarlo. Si lo utilizo de manera adecuada y responsable, no voy a tener esos problemas. ¿Sí? Ya vamos a ver al final cómo se hace un manejo o un uso adecuado de los fármacos, ¿no? Y acá vamos a encontrar los antifúngicos, los micoses, ¿no? O sea, qué es lo que te va en este caso, cómo se iría derivando, en este caso, los problemas que nos pueda ayudar a presentar, ¿no? Tenemos Captan, tenemos soluciones de yodo, que son productos líquidos, ¿no? Tenemos yoduro de potasio, que son en este caso soluciones líquidas, que nos ayudan a solucionar el problema, claro que sí. Después tenemos, puede venir y ya sea tanto en líquido como en crema, los clotimazoles, el ecomazol, el micomazol, el micomazol, todo lo que termina en nasoles, ¿no? Fluconazol, itranazol, borinazol, etcétera, etcétera. Entonces, de una u otra manera, todo lo que termine en onazol son productos de tipo fúngicos. Los términos también a nosotros nos ayudan un poco a poder diferenciar cuándo un producto es antibiótico, cuándo es antimicrobiano, cuándo es de la familia, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, cuándo es de la familia de la penicilina, ¿no? Todo lo que termine en la mayoría va a terminar en ina. Cuando son de los productos de las tetraciclinas, cuando terminan en clinas, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar a ir nosotros a ir identificando, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Vamos a encontrar fúngicos para micosis sistémica. Estos vienen en algunos casos en comprimidos. Esos comprimidos lo podemos hacer en animales mayores. Normalmente lo que hacemos, como son comprimidos,
¿no? Se saca, se muele, muchas veces se hace el proceso de molienda de estos productos y se le pone a nivel de alimento, cuando es de esta manera. Cuando es del tipo así como por ejemplo, esto es una enrofloxacina clorhidratada con betametasona fosfórica, disóxico y clotimazol. Esto tiene antibióticos, ¿no? Tiene regeneradores y tiene justamente el tema de los hongos, ¿no? Para evitar los hongos. Esto está esto se puede utilizar, esta presentación es para animales menores, hay presentación para grandes especies, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, lo importante es de que se utilice y ya se haga la utilización. De ahí pasamos al tema de los antiparasitarios. Y los antiparasitarios vamos a encontrar de dos tipos, ¿no? Los que son para eliminar los parásitos internos y los que son para eliminar los parásitos externos. Como también vamos a tener los de amplio espectro que pueden eliminar tanto los parásitos internos como los parásitos externos. ¿No? Los antiparasitarios como uso, ¿no? Los antiparasitarios nos ayudan justamente a controlar y tratar, en este caso, las infecciones parasitarias, ya sean gusanos intestinales, es decir, parásitos internos, ácaros que pueden ser, pueden ingresar, los ácaros pueden estar internamente como externamente, y el tema de las garrapatas, ¿no? O en este caso, ya sea endoparásitos o ectoparásitos que nos ayudan. ¿Cuáles son los más utilizados o cuáles son los que se ven con mayor frecuencia? La ivermectina, que en la mayoría de los casos es de amplio espectro, puede ayudarnos tanto para parásitos internos como para parásitos externos. Los febendazoles, y dentro de la familia de la ivermectina también vamos a encontrar la doramectina, también, que es un producto eh, digamos que es una siguiente generación después de la ivermectina. Los febendazoles o todos los soles, ¿no? Albendazol, febendazol, letelazol, entre otros. Los praziquanteles y otros más que se puedan utilizar. Los praziquanteles se utilizan, en este caso, son mucho más específicos que los febendazoles. Los febendazoles son un poquito más amplios, pueden ayudarte a corregir mejores la presencia de parásitos. El praziquantel se utiliza mayormente cuando hay un análisis de heces y encontramos por ahí ciertas parásitos que nos puedan y que el praziquantel nos va a ayudar a eliminarlos de una manera obviamente un poco mejor, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Aquí es fundamental el manejo integrado del parásito que incluye las medidas de prevención y control. Es decir, yo doy un antiparasitario o aplico un antiparasitario, yo tengo que considerar de que el animal se va a limpiar y esas heces, ¿hacia dónde se van a ir? El animal eh, van a empezar a caer las garrapatas y hacia dónde quiero que vayan esas garrapatas. Entonces yo tengo que de una u otra manera dentro de mi manejo, digamos, llamémoslo así, poner o tener un potrero en el cual mis animales después de hacer el proceso de desparasitación se vayan hacia allá y empiecen a eliminar. Entonces va a ser un potrero que normalmente yo lo voy a tener sin mucha sombra para que las radiaciones solares hagan de que esos huevos se inactiven y no pueda tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Yo sé que pero se van a desparasitar y de ahí, bueno, sí, pero solamente lo vamos a utilizar a esos potreros cuando hagamos el proceso de desparasitación. Luego haremos un manejo del potrero para hacer la eliminación de esos residuos. Se aplicará de repente productos químicos que nos ayuden a eliminar esos huevos, larvas, etcétera, etcétera, que puedan generar más parásitos. Y la idea es de que ese potrero cuando llegue y esté nuevamente limpio para que simplemente los animales vayan hacia allá. Es clave también para evitar el desarrollo de resistencia a antiparasitarios. Hasta aquí ustedes se van dando cuenta los tres tipos de productos farmacológicos que estamos viendo esta noche generan un tipo de resistencia. Y por eso
les decía, es fundamental, es vital que los procesos, eh, que los procesos del uso adecuado sea justamente eso, sean adecuados, sean responsables. Vuelvo a repetir, responsable, ¿por qué? Porque lo que no queremos es evitar de que haya resistencia al producto. Si tenemos resistencia al producto, vamos a tener problemas grandes, no vamos a solucionar los problemas, ya sean infecciosos o problemas fúngicos o problemas por parásitos. Eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los problemas más graves que se comete o los errores más graves que se comete es con la ivermectina. La ivermectina hay presentaciones al 1%, al 1,5%, al 2%, al 2,5 o 2,75, dependiendo del laboratorio, y a 3,15. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que se me terminó mi ivermectina al 1%, me voy hacia un agroveterinario o veterinaria y solicito que me vendan una ivermectina. No soy de mirar, y eso es lo que sucede con la mayoría de los ganaderos, no son de mirar al cuánto por ciento utilizan el producto. Estaban utilizando al 1% y ese día no se dio cuenta el señor y se llevó una ivermectina al 1,5%. ¿Sí? Ya utilizaste al 1,5 o ves y dices, oh, mira, se limpió, qué bacán, qué chévere. Te vas a la siguiente, se te acabó el 1,5 y nuevamente vuelves al 1% de ivermectina. Ya no vas a poder hacer nada porque ya utilizaste una concentración mayor. Lo otro simplemente le va a hacer cosquilla. ¿Y qué va a suceder? Te vas a ir donde el que te vendió y le vas a reclamar a él, cuando en realidad él no es el del problema, sino el problema es el que está haciendo el tratamiento antiparasitario y no se dio cuenta que la vez anterior utilizó una ivermectina al 1,5%. Se debería ya trabajar con eso. Es uno de los errores más frecuentes que se encuentra, porque el uso de la ivermectina ya es, digámoslo así, eh, dentro de los animales grandes, ya es el que más se utiliza, ¿sí? Dentro de los antiparasitarios. No, acá, por ejemplo, tenemos una clasificación. La clasificación de los antiparasitarios se pueden dar de diferentes formas, ¿sí? Acá un tipo de clasificación, por ejemplo, para los nemátodos perdón, los nematocidas, no es decir que van a matar nemátodos, vamos a encontrar la femotianacina, a la benzimidazoles, ¿no? Mitramidazoles, tetramicaramidazoles, organofosforados, ¿no? Entonces, esos productos nos ayudan a eliminar los nemátodos, los cetocidas, por ejemplo, que nos ayudan a eliminar a parásitos de tipo cestos, ¿no? Los praziquanteles, como les decía, el praziquantel es específico, ¿ya? Es específico. El aire microcolina, la miclosaminada, ¿no? La benzamidazoles también, por ejemplo. Los benzamidazoles en este caso ya son un poquito más de amplio espectro, porque también nos sirve para el tema de los tremátodas, ¿no? Benzamidazoles, ¿no? Closantel, clorazonsuló, nitromidamiel, ¿no? Son productos, por ejemplo, que nos sirven, son para algunos específicos, para algunos de amplio espectro. Vamos a encontrar así los productos farmacológicos. Uno que son exclusivamente para el tratamiento de una infección, ya sea parasitaria, hongo o infecciosa, o lo otro es de que sea específico. Y eso tenemos que tener en cuenta. Y lo mismo, vamos a tener en este caso antiparasitarios, antiparasitario de tipo sistémico, es decir, inyectables, ¿no? Este que viene a ser en este caso una ivermectina al 1%. Vamos a tener presentaciones de 20, 50, 100, 250, medio litro. Son normalmente las presentaciones que se tienen. Vamos a tener antiparasitarios de tipo oral, ¿no? De tipo oral. Puede ser directamente que ya venga preparado o que sea ya para preparar, se prepara o para preparar que va a ir directamente al alimento o en dosis exclusivamente para
cierta especie, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos tricabendazol y febendazol que nos ayudan justamente para qué tipo de problemas, para temas de fasciola y nematodos, ¿no? Entonces, ya te va diciendo qué puedes tener. Vamos a encontrar de tipo baños, ¿no? Ectomil, que es un fipronil al 1%, y por este lado, vaquero, que es es un furón, ¿no? Es un furón que nos sirve para parásitos externos. Nosotros, justamente para evitar, por ejemplo, el tema de la resistencia de parásitos, lo que hacemos es normalmente utilizar, ir variando. De repente, dentro de mi calendario sanitario, yo voy poniendo primera, digamos, desparasitación con ivermectina, segunda desparasitación de tipo oral y combinado con baño. Una tercera puede ser solamente baño o baño con ivermectina, no sé. Depende ya del criterio de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta? Como consideraciones es esencial que estos medicamentos se utilicen bajo una supervisión y sobre todo una prescripción del médico veterinario capacitado. El médico veterinario es el que te va a dar todo este proceso. Ahora, hoy en día sabemos de que la alta competitividad nos lleva a que el médico veterinario de repente no sea el único o no tenga un médico veterinario cerca. Nosotros, los ingenieros o tecnistas, los técnicos agropecuarios también pueden hacer, pero siempre y cuando tengan una especialización en todo lo que es el uso de productos farmacológicos, ¿no? Además, se debe tener en cuenta las legislaciones y regulaciones locales que rigen para el uso de medicamentos en animales, destinados para el consumo humano para garantizar la seguridad alimenticia y prevenir la resistencia de los medicamentos. Todo producto siempre en su posología te va a venir con algo que se llama periodo de retiro. ¿Por qué se llama periodo de retiro? Porque durante ese lapso van a quedar residuos de ese antibiótico, ¿no? De ese antifúngico o de ese antiparasitario, ¿sí? A la larga, esos residuos nos pueden generar problemas de salud a los humanos. Por eso es fundamental respetar los periodos de retiro. Si te dice 15 días en que no va a ir al matadero, simplemente respetamos, hago la aplicación, espero 15 días y después de 15 días puedo llevar al camal, ¿no? Si me dice, por ejemplo, tengo una mastitis y estoy utilizando un antibiótico fuerte y me dice periodo de retiro 7 días. Entonces, durante 7 días esa leche yo lo destinaré a otros fines, pues de repente para el consumo de terneros, por decir, ¿no? Para temas de elaboración o para consumo directo o por derivados lácteos no se va a poder utilizar. O simplemente lo voy a tener que eliminar a esa leche, ¿no? Pero también hay productos que, por ejemplo, te ayudan a que no tengas o que no tienen este periodo de retiro porque son de metabolismo rápido. Por ejemplo, en el caso de la mastitis, Cefafur, ¿sí? Cefafur. Ya. Cefafur, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar, digamos que, eh, dificultades que se nos puedan presentar. Para eso es fundamental leer lo que vamos a ver a continuación, que sería el uso adecuado de la posología. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la posología? Lo primero es, en este caso, la composición. Te estoy poniendo como ejemplo el tema de la ivermectina. Si te dice 10 miligramos es porque esta ivermectina es al 1%, ¿sí? Al 1%. ¿Qué más vamos a encontrar? Indicaciones, también vías de administración. Por ejemplo, nos vamos a vías de administración y nos dice que ese producto, esa ivermectina de preferencia, se tiene que utilizar a nivel subcutáneo. ¿Por qué? Porque el excipiente que se está utilizando nos va a permitir tener mejor acción a ese nivel, ¿sí? Y sobre todo que de repente el metabolismo que va a tener nos va a durar un periodo más prolongado, por eso es a nivel subcutáneo. ¿Qué más? Tenemos que ver la dosis. Y acá nos dice para bovinos, ovinos, caprinos y camellos sudamericanos, 1 ml por cada 50 kilogramos de peso
vivo. Para cerdos, 1.5 por cada 50 kilogramos de peso vivo. Y acá viene un poco la dificultad que se tiene para el uso de cualquier producto, no solamente de ivermectina, sino para cualquier producto. Me dice esto, pero normalmente yo como saco el peso. No tengo muchas veces una balanza al costado y es mi ojímetro el que me va a decir cuál es el inconveniente, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? Así que eh, tengo un animal que en realidad está pesando 324 kilos y yo tendría que sacar una dosis en base a 324 kilos. Es decir, debería estar aplicando aproximadamente 6.5, ¿no? 6.5 ml. Pero no, me voy a mi ojímetro, digo, no, tiene 400 y aplico 8 centímetros. Ya estoy generando un problema. ¿Por qué? Porque le estoy dando mayor, o sea, le estoy dando 76 kilos de más y le estoy dando una dosificación mayor de la que debería estar recibiendo. Y ahí viene el problema cuando podemos generar un proceso de resistencia, porque no estamos haciendo un uso adecuado, ¿sí? Como hay otros que sí, de repente están, dice, pesa 3.24, pero al ojímetro, no, 3.30 ya. Bueno, estoy cerca, no hay mucha diferencia, no voy a tener mayores complicaciones porque la diferencia es mínima. En cambio, en el otro sí, voy a tener mucho más complicaciones. Y lo otro es lo que les decía, el periodo de retiro. ¿Sí? En el caso de esta ivermectina, no he puesto el producto a qué laboratorio pertenece, simplemente es por un tema didáctico. Me dice que son 35 días en los cuales yo no voy a poder matar todavía a mi animal para hacer consumo de leche y o carne, ¿no? En este caso, para carne me dice que es para carne 35 días. Para el caso de porcinos, 18 días. No administrar, dice, no administrar en animales productores de leche para el consumo humano. ¿Sí? Se podría utilizar la ivermectina de este laboratorio para el tema de derivados lácteos. Sí, porque me dice para el consumo humano, no, directamente no. ¿Sí? Entonces, eso es el detalle. Ahora, hay una preguntita, hasta ahí lo que vendría a ser el tema expositivo. A partir de ahora vamos a hacer tema de consultas y acabo de ver una consulta acá en el chat. Dice, justo yo hablaba del tema de la utilización de leche después de haber utilizado un antibiótico, ¿no? Se va a decir. ¿Qué va a pasar? Va a depender mucho. Sí quedan los residuos, pero normalmente esos residuos nos pueden ayudar incluso, ¿no? Dependiendo, obviamente, la edad del ternero. Si el ternero es pequeño, está todavía dentro de los 2 primeros meses, yo podría utilizar porque esos residuos de antibiótico me pueden ayudar a mejorar su sistema inmunológico del animal. Ahora, no te estoy diciendo de que sea 100% como es, sino que puede, nos puede permitir. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, obviamente, si voy a suministrar esa leche a mis terneros, yo tendría que hacer un monitoreo de esos terneros, cómo están actuando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo otro es de que me pueda suceder es lo que me estás diciendo. Podría generar una resistencia. Como resistencia tal una bacteria específica no le va a generar porque el animal no está enfermo, ¿sí? Simplemente que me puede ayudar. El ternero está sano, ¿sí? El ternero está sano. Esos residuos que entran a nivel de leche simplemente me ayudaría a mejorar el sistema inmunológico del animal porque es un producto que está saliendo de su madre, que tiene por ahí justamente eso y me va a ayudar. Me puede. Lo otro es de que si de repente utilizo demasiado, es que me puede causar problemas a nivel de hígado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta de que esos animales, yo puedo utilizar de repente, si el periodo de retiro me dice 5 días, yo podría utilizar un día sí, un día no, un día sí, un día no, para tratar de ayudar en el sistema inmunológico. ¿Sí? De repente, si lo utilizo 5 días, me va a causar un problema secundario. Entonces, para eso tengo que
ir monitoreando lo que estoy haciendo, ¿sí? Si es 1 o 2 días, no hay problema, ¿no? No vas a tener problema, vas a ayudar un poco en el sistema inmunológico y listo. Ahora, con el tema de la ivermectina, te dice que en leche preferible no utilizarlo. Ya. En este caso te dice que no lo utilices, ¿no? Es un producto de un laboratorio X. En otros casos te dice que puedes, el periodo de retiro es de 5 días, 7 días, dependiendo la concentración. ¿Ya? Ivermectina al 3,15% normalmente no se recomienda en vacas que estén en lactancia, porque el periodo de retiro es más prolongado. Normalmente entre 21 a 28 días el periodo de retiro con ese tipo de, con ese tipo de, con la ivermectina al 3,15. Entonces, si te dedicas a la leche, con esa ivermectina vas a tener muchos inconvenientes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Pueden hacer las consultas mediante el chat. Sí, a ver, les doy un minutito. Si no hubiese preguntas, iríamos ya cerrando esta noche de capacitación. A ver, un minutito para que puedan de repente ir formulando su pregunta. A ver, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo puedo calcular? Lo que yo les recomiendo, yo sé que una balanza para pesar a un animal cuesta bastante, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que siempre tengan una cinta bovinométrica, ¿ya? Tengan una cinta bovinométrica. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tratamiento de antibiótico, normalmente es a 1 o 2 animales, entonces es preferible que nos tomemos un tiempito en medir la parte torácica para determinar un peso aproximado del animal, ¿sí? En el caso ya hasta el fúngico, todos son tratamientos, digamos que eh, animales pequeños, ¿no? Eh, por ejemplo, para el uso de ivermectina, obviamente si tengo muchos animales y me pongo en el plan de querer pesar, me puedo demorar mucho tiempo, ¿no? Pero lo que podría hacer es ir trabajando en base a lotes que no sean muy grandes e ir haciendo el trabajo de ir gradualmente el proceso de desparasitación, ¿no? Ya depende mucho del trabajo, pero siempre traten de trabajar o vayan, o lo otro es de que entrenen mucho su visto, o sea, utilicen ya sea cinta o balanza, pero a su ojo lo van entrenando para que al momento de ustedes puedan tener una desviación estándar o una desviación de error o de peso de más o menos 10 kilos, que no es muy significativo al momento de hacer una dosificación, ¿no? Entonces, eso es. Si no tienen una balanza, lo ideal sería tener una cinta bovinométrica para ir entrenándolos, ¿no? ¿Qué otro producto usamos? Dice, acabe de la ivermectina porque para mí no es recomendable por por la degradación que genera en el suelo y no les gusta a los que trabajan en ganadería regenerativa. A ver, lo que mencionas es muy cierto porque los residuos que salen por orina y por desechos fecales generan justamente ese problema, ¿no? Normalmente, miren, va a ser bien difícil que se pueda dejar de utilizar al 100% la ivermectina, ¿ya? Lo que yo, por ejemplo, trabajo mucho justamente por este tema es la combinación de productos, ¿sí? Por ejemplo, normalmente, máximo dentro de un calendario sanitario, yo recomiendo la utilización de 2 veces al año la utilización del ivermectina, ¿sí? Máximo 2. Puede ser menos, mejor. Normalmente lo que yo busco es al inicio y a la mitad, ¿no? Para
Y de esta manera estoy reduciendo el uso de ivermectina. La doramectina es un producto que también es muy bueno, mucho más eficiente incluso que que la ivermectina y te genera incluso contaminación menor que la ivermectina como tal, ¿sí? Pero también sé que los que están trabajando con ganadería regenerativa no les agrada tampoco o digamos que como que aceptan a la doramectina, pero no a un 100%, ¿no? Entonces, bajo ese tema de ivermectina, doramectina, yo normalmente lo que hago es trabajar 2 veces al año, como máximo. No estoy diciendo que sea sí o sí. Y el resto es empezar a trabajar a nivel, en este caso, con baños y con tratamientos orales. Por ejemplo, hace poco visité un ganadero que está trabajando de manera ganadería regenerativa y él, por ejemplo, no utiliza ivermectina, porque la ivermectina normalmente eh, o con mayor incidencia se usa la ivermectina para el tratamiento de ectoparásitos, parásitos externos, ¿sí? Entonces el señor lo que está haciendo es dosifica 2 veces al año de manera oral, ¿no? Entre albendazol y mebendazol, un, una de cada uno, y el resto del año hace baños, una vez al mes, ¿sí? Hace baños con fipronil, con furón, o se me fue el nombre del otro producto. Hace baños, ¿no? Entonces, digamos que está teniendo incluso mejores resultados con la utilización em, que la utilización de ivermectina, ¿sí? Y va combinando un mes uno, otro mes otro y así, va combinando los productos, ¿ya? Eso podría ser, eso es, digamos, la recomendación para el tema de los que están trabajando con ganadería regenerativa, ¿sí? Buenas noches, Inge. Buenas noches con todos. ¿Me escucha, Inge? Sí, le escucho. Ángel García, Inge, le saluda. Una consulta, por ejemplo, para trabajar, si digamos los novillos tienen parásitos gastrointestinales y yo los quiero desparasitar con levamisol inyectable, Ya. pero digamos que también los mismos novillos tienen tórsalo y por el manejo y todo eso, uno se le quiere hacer el mismo día y para que no tenga mucho estrés. Le puedo colocar la ivermectina, el levamisol inyectable al mismo tiempo, claro, en diferentes jeringas, porque el uno es intramuscular la mayoría de veces, el levamisol. ¿Se puede Ujú. hacer esa combinación o no se puede realizar esa combinación? A ver, lo que sí lo puedes hacer, porque el Evamisol lo que te va a ayudar es justamente se va a ir a trabajar más en lo que va a ser parásitos internos, ¿ya? Y la ivermectina en este caso, ya no, como ya hay alguien que está trabajando en los parásitos internos, la ivermectina se va a concentrar más en los parásitos externos, ¿sí? Pero esta combinación yo, no, yo te la recomiendo cuando tengas una alta incidencia de parásitos externos, ¿sí? Porque, como te digo, se enfoca la ivermectina a parásitos externos, entonces te va a funcionar muy bien la combinación. El detalle es si no tienes mucha incidencia de parásitos externos, esa combinación en realidad no es que esté mala, pero en realidad es preferible que trabajes con uno de los dos. Si no es no es, digamos que tus parásitos externos no son no hay una alta incidencia, es preferible que utilices solamente el levamisol y un baño, ¿no? Para que no tengas de repente que estar haciendo un gasto, más que todo por el tema económico, al hacer la aplicación de ambos, ¿sí? Entonces, si tienes una alta incidencia de parásitos externos, la combinación va a ser muy buena. Pero si tú, digamos que estás dentro de lo normal, dentro de un parámetro normal,
tu parasitosis externa, es preferible que no utilices esa combinación, más que todo por el tema económico, porque igual vas a tener resultados. Pero como estás haciendo de que uno se concentre en la parte interna y el otro en la parte externa, es contraproducente cuando no tienes una parasitosis excesiva, sobre todo en la parte externa. ¿Sí? Gracias, Inge, muy amable. Ya. A ver, la última pregunta que no la he contestado, bueno, no me había dado cuenta. Eh, bueno, hay dos preguntas en realidad y vamos terminando. Dice, en el último tercio de la gestación se puede administrar albendazol en vacas. Lo que, miren, yo he encontrado, yo siempre leo la posología del producto, independientemente de que ya tenga muchos años trabajando el tema farmacológico. Siempre leo la posología y he encontrado en albendazoles que algunos sí te recomiendan en el último tercio o durante la gestación, incluso te dicen que no tienes ningún inconveniente durante la gestación, como hay otros que te dicen no utilizarlo en el primer y segundo tercio de gestación. ¿Ya? Va a depender mucho de lo que te diga de lo que te diga, en este caso el laboratorio, cómo lo han utilizado, ¿sí? En algunos casos, la teoría te dice que sí lo podrías utilizar en el último tercio, no hay ningún problema, ya no causa nada. Al contrario, lo que te va a ayudar al animal es limpiar y luego obviamente poner un golpe vitamínico y lo que va a hacer es ayudar no solamente al animal, sino al feto también a que se termine de desarrollar, prepares bien al animal y que la cría se termine de desarrollar de manera más adecuada. ¿Sí? Es lo que te dice la teoría, es lo que ya en la práctica va a depender del uso, ¿no? Hay, como te digo, los salvendasores, hay algunos que te dicen, no te ponen limitaciones o restricciones, hay otros que sí, hay otros que no, pero son por temas más de precaución, no porque muchas veces se dé algún tipo de problema, sino por un tema de precaución, nada más, ¿sí? Ya, a ver, había otra pregunta por acá. ¿Qué antibiótico recomienda para sepsis articular y para hacer lavado de intraarticulaciones? Mira un ratito. Ya, artritis séptica. Lo que pasa es de que me pones un término, el sepsis, que no lo conozco, pero ahora sí, ya. Ya, ahora sí. Ya te entendí por qué. No lo conocía yo como sepsis, pero más o menos quería. Ya, bien. A ver, ahora sí. A ver, para este tipo de problemas, puedes utilizar, por ejemplo, puedes usar cefalocina, puedes utilizar amoxicilina, solo amoxicilina, o puedes utilizar amoxicilina de tipo clavulánico, ¿ya? Eh, a ver, para lavados intraarticulares, no he llegado yo todavía a esos extremos. No me ha tocado todavía esos casos de hacer el lavado, ¿ya? Pero más o menos te voy diciendo que eso es lo que puedes utilizar, ¿no? Amoxicilina, solamente con amoxicilina, puedes buscar amoxicilina clavulánica. Y lo que yo normalmente o te recomendaría en este caso sería la utilización, en este caso de cefasolina, cefasolina, ¿ya? Cefasolina
o en su defecto, cefaloxina, ¿ya? Cualquiera de esos dos últimos es lo que te recomiendo que puedas utilizar, que digamos son de los que te pueden dar mejores resultados para este tipo de inconveniente. ¿Sí? Ahora sí, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación, por su tiempo y su dedicación a esta capacitación, esperando que haya sido de su completo agrado. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes una nueva, eh, hasta una nueva oportunidad. Muchas, muchas bendiciones, éxitos, muy buenas noches y que pasen un bonito fin de semana.